Ya casi estamos en la recta final de estos estudios, de esta serie, el crecimiento espiritual. En la semana pasada nos quedamos a la mitad del fruto del crecimiento. No me dio tiempo terminarlo, mas sin embargo hoy vamos a dar por terminado el fruto del crecimiento, para que vayamos preparándonos para pues una meta. Todo este fruto del crecimiento tiene una meta. Y esa meta pues la vamos a ver ya al final o casi al final de esta serie. Hoy estamos con el estudio 6 y les voy a pedir que vayamos al capítulo 7 del libro de Mateo, el Evangelio según San Mateo capítulo 7, versículos del 15 al 20. En este estudio vamos a hablar ya del último fruto que nos faltó, que está escrito en Gálatas, pero también vamos a hablar acerca del fruto que dan los falsos maestros. Y por eso estamos en Mateo 7, capítulo 7, versículo 15, y dice de esta manera la palabra de nuestro Dios. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos, da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Si ustedes se dieron cuenta, pues aquí parte de lo que nuestro Señor Jesucristo habló fue mucho acerca del fruto. Y hoy vamos a continuar, como les decía yo, con este segundo estudio, pero antes de irnos al fruto del Espíritu que encontramos en Gálatas 22, yo voy a hablar un poquito también del fruto que nos previene, mis hermanos. Un fruto que debe de prevenirnos para que reconozcamos quién es verdaderamente un hijo de Dios y quién no. Ya hablamos nosotros del fruto del Espíritu, que fue amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y mansedumbre. Nos falta el de dominio propio o templanza. Mas, sin embargo, les decía, vamos a detenernos un poco y no vamos a ir directamente al del dominio propio o templanza, sino que vamos a ver cómo es necesario también un hijo de Dios que entienda, o que debemos de entender, o que debemos de sentir y ver en nosotros mismos, porque es algo natural en cada hijo de Dios, que debe de haber un continuo crecimiento. O sea, dentro de los hijos de Dios debe haber un continuo crecimiento. No podemos quedarnos estáticos. Es imposible quedarnos estáticos. Nadie, ningún hijo de Dios puede quedarse sin crecer. El verdadero hijo de Dios tiene que crecer. Si se acuerdan, en los primeros estudios estuvimos hablando de el bebé espiritual, estuvimos hablando de la adolescencia o del joven, de la juventud, pero también viene el adulto y el maduro. Incluso nosotros podemos verlo también en un árbol. Estuvimos hablando de un árbol, que el fruto que da el árbol, tiene que llegar un momento en que se nota que está maduro para poderlo comer, para poderlo bajar de ese árbol y poderlo comer y disfrutar. Entonces es lo mismo con nosotros, mis hermanos. Debemos de llevar un crecimiento continuo, porque los verdaderos hijos de Dios tienen fruto obligatorio. El verdadero hijo de Dios debe de tener un buen fruto. No nada más es un fruto cualquiera, sino debe de tener buen fruto.
Si ustedes lo leyeron y lo han leído, dice el fruto del Espíritu. ¿Quién da el fruto del Espíritu? Los que somos hijos de Dios. Si no somos hijos de Dios, nunca van a dar el fruto del Espíritu. Y únicamente van a dar obras de la carne. Por eso es que aquí en el versículo que estuvimos viendo, o los versículos de Mateo, podemos encontrar que nuestro Señor Jesucristo hace un comparativo. Ningún árbol malo puede dar fruto bueno. ¿Cuál es el fruto bueno? El fruto del Espíritu. Ningún árbol malo va a dar fruto, sino va a dar obras de la carne, hablando en cuestión de personas. Así que los verdaderos hijos de Dios vamos a dar de continuo un fruto en crecimiento, fruto que crece en cada uno de nosotros, si es que hemos probado la benignidad de Dios. O sea, si no somos hijos de Dios, por más que nos esforcemos, yo les ponía de ejemplo, o he puesto de ejemplo mucho el árbol de limones. Yo nunca he visto un árbol de limones que esté pujando para dar limones. El árbol de limones da por naturaleza árbol de limones. Y acá hablando del fruto del Espíritu, no necesitamos estar esforzándonos y esforzándonos. Se supone que como vamos en crecimiento, va a llegar un momento que el fruto lo vamos a dar naturalmente. Ya por naturaleza. O sea, ya no tengo que estar diciendo, es que tengo que tener gozo, es que tengo que tener paz, es que tengo que tener paciencia, es que debo de ser manso y humilde, es que no, ya debe llegar un momento en que maduramos al grado de que ya no me tengo que estar repitiendo lo que tengo que dar. Imagínense al árbol de limones que esté diciendo, tengo que dar limones, tengo que dar limones, tengo que dar limones, y salen naranjas. No, mis hermanos. O sea, va a ir un crecimiento. Y ese crecimiento tiene un propósito. Ese crecimiento tiene un propósito, aparte de madurar. Pero eso lo vamos a ver en el siguiente estudio. Hoy no. Pero recuerden, el dar fruto del Espíritu a un grado de madurez tiene un propósito. Imagínense nada más. ¿Para qué estoy estudiando? Primero, ya estudié jardín de niños, o ya estuve en el jardín de niños, o ya estuve en primaria, secundaria, y después sigo, preparatoria, etcétera. Pero llega un momento en que ya llegas a un nivel donde debes de decir, quiero estudiar para médico, quiero estudiar para, no sé, maestro de matemáticas, o yo no sé, ingeniero, etcétera, o técnico en nanotecnología, que ahorita creo que es lo más de las cosas modernas, y tienen un propósito el estudiar, llegar a cumplir un objetivo. Todo hijo de Dios tenemos un propósito, tenemos que cumplir una meta, y después de esa meta tenemos otra meta más. Así que no podemos quedarnos a medias. Si Dios nos llamó, por eso es importante si has probado la benignidad de Dios, si estás seguro que eres salvo, si estás seguro que eres hijo de Dios, tienes que llegar a esa meta. No es a ver si llego a la meta, es una responsabilidad, una obligación, es parte de nuestra nueva naturaleza. Ok, pero eso se queda para el otro estudio. Pero que quede bien claro eso. Tengo que llegar a la meta. Pablo lo dijo también. He peleado la buena batalla. Ya llegué a la meta. Me espera la corona de justicia. Así que, mis hermanos, cada uno de nosotros tenemos que tener un fruto que crece en cada uno de nosotros. Ese crecimiento que ha sido desde el día oímos, el día que oyeron y conocieron la gracia de Dios en verdad. Es importante que haya un crecimiento desde el día en que llegaste a Cristo. Desde el día en que tú te levantaste y sentiste el perdón de Dios, reconociste que ahora eres hijo de Dios, dijiste, me siento diferente, algo pasó dentro de mí, ese corazón de piedra se convirtió en un corazón de carne, y desde que partes de ahí hasta el día de hoy, ya debe de haber un crecimiento.
No sé en cuál. En unos vas a crecer más, en otros vas a crecer un poco más lento, pero debe de haber crecimiento. Si ustedes leyeron bien en Gálatas, no vayan a Gálatas, pero si ustedes leyeron bien, no dice el fruto del Espíritu lo puedes tener de esta manera. No, el fruto del Espíritu es. O sea, no dice puedes llegar a tener este o este, sino dice que debemos de tenerlo todo. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Yo te pregunto, ¿en cuál estoy atorado? O pregúntate más bien, ¿en cuál estoy atorado? ¿En qué estoy fallando? Pues tengo que ejercitarme en esa parte porque el Señor dice que debo de dar fruto del Espíritu. O sea, yo no voy a dar un solo pedacito del fruto, tengo que dar todo el fruto. Tiene que ser así. O sea, aquí es bien claro lo que dice la palabra. Sí, ya sé que muchos estamos peleando con cierta parte del fruto, sí, pero tiene que llegar un momento en que maduramos. No podemos estar estáticos. Yo te pregunto, ¿está creciendo en ti el fruto del Espíritu? ¿Está habiendo cambios en tu vida? ¿Estás siendo transformado? ¿Estás ya siendo preparado para llegar a la cúspide o llegar a la meta para la cual Dios te llamó? Tenemos que estar preparados para eso. Ese es el propósito. Ahora, vuelvo a repetirles, no quiere decir que voy a cumplir con el objetivo como diciendo ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo. Recuerden que ese fruto es únicamente a través del Espíritu Santo de Dios. Así es. O sea, no es una meta que tienes que llegar como objetivo personal o como objetivo para que vean que yo sí llegué. Porque entonces no estaría el fruto de la mansedumbre o el fruto del Espíritu que es mansedumbre. Entonces tenemos que tener cuidado de no confundir de que yo voy a tener ese fruto. No, Dios es el que nos da el fruto del Espíritu y el fruto del crecimiento. Así que tenemos que crecer en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fidelidad o fe, mansedumbre y también en dominio propio. Esos puntos que vimos acerca del fruto los resaltamos mucho y también no sé si ustedes recuerdan que resaltamos la palabra mansedumbre. Mansedumbre quedamos en que no es debilidad. Debilidad porque mucha gente cree que debemos de ser débiles o que debemos de dejarnos de todos o que bueno pues es que yo soy manso y humilde y haz de mí lo que quieras, háblame como quieres. No. Hablamos de que el fruto del Espíritu en cuestión de mansedumbre es una fuerza controlada que se manifiesta en la sumisión a Dios y a su voluntad. ¿Sí? Tú estás siendo sumiso a la voluntad de Dios, estás aceptando la voluntad de Dios o te estás rebelando en contra de Dios. Esa es la mansedumbre y nuestro Señor Jesucristo nos lo enseñó. Él fue manso y humilde. Él fue una persona, hablando de ser humano, una persona que se doblegó ante la voluntad de Dios. Dijo, Señor, hazme pasar esta copa, pero si no, que se haga tu voluntad. Él fue tan manso y humilde que él dejó que llegara a la culminación el objetivo por el cual vino. ¿Y cuál fue? Morir en la cruz. Una muerte cruel. Recibir el vituperio que nosotros debimos haber recibido. Pagar la paga que no le correspondía a él. Él fue sumiso, manso. Él fue sumiso a Dios y él aceptó la voluntad de Dios. Pregunto nuevamente, ¿aceptas la voluntad de Dios con mansedumbre? ¿O te rebelas ante la voluntad de Dios? ¿O quieres cambiar la voluntad de Dios? Y cuando quieres cambiar la voluntad de Dios, pues quieres cambiar la Biblia. También hablamos que la mansedumbre va creciendo a través de la acción del Espíritu Santo. O sea, la mansedumbre no es que yo me esfuerzo a obedecer la voluntad de Dios.
No, eso va haciéndolo el Espíritu Santo. Nos va lavando. El lavamiento de su palabra es la que nos va haciendo crecer, la que nos va haciendo que seamos transformados hasta llegar a reflejar el carácter de Cristo. Amén. ¿Cuál es una de nuestras metas aquí en la tierra? Reflejar el carácter de Cristo. Amén. Cristo hablaba con autoridad. Cristo fue manso y humilde ante la voluntad del Padre. Cristo vino y predicó lo que tenía que hablar. Habló y predicó lo que tenía que llevar a cada alma perdida. También, no sé si recuerden que hablamos o se comparó a Moisés como el hombre más manso sobre la faz de la tierra. También hablamos de Jesús, que se presentó a sí mismo como manso y humilde de corazón. Pero, como yo les decía, nos faltó un fruto, el fruto del Espíritu, el cual es templanza o dominio propio. Pero ya también les había comentado que vamos a ir primero con Mateo 7, 15 al 20, y voy a iniciar hablando de algo que nos va a ayudar a reconocer a los falsos. Porque uno de los problemas, mis hermanos, uno de los problemas para descubrir a los falsos profetas, a los falsos maestros, a los falsos pastores o líderes o incluso a los falsos hermanos, es que a simple vista parecen verdaderos. ¿Cuántos de nosotros hemos caído en el error, podría decirse, de que creíamos que eran hermanos y resultó que no? Y a lo mejor ustedes han de decir, bueno, pero ¿cómo el pastor no se dio cuenta? ¿Cómo es que la esposa del pastor no se dio cuenta? ¿Cómo es que nosotros no nos dimos cuenta? Debimos haber visto que eran falsos. Debimos habernos dado cuenta que se estaban desviando del camino. Yo les pregunto, mis hermanos, ¿cuántos de los apóstoles se dieron cuenta que Judas era falso? Ninguno. Al grado de que todos decían, ¿seré yo, maestro, el que te va a traicionar? ¿Seré yo, maestro? Ni uno se dio cuenta que Judas era el falso. Entonces, mis hermanos, no que me esté justificando, sino que uno de los grandes problemas es que a simple vista los falsos parecen verdaderos. ¿Cuántas veces te ha tocado un billete falso? Que llegas al banco y lo das, o llegas a algún lugar y lo entregas y te dicen, es falso, señor. Ay, devuélvamelo para ir a reclamar. No, señor, aquí se queda. Y te lo quitan. Y dices, ay, es que parecía verdadero. Sí, parecía, pero no era. Si los billetes los pasamos desapercibidos, ahora imagínense a los que se visten de luz como Satanás. Nuestro mismo Señor Jesucristo nos los dijo, parecen ovejas, se comportan como ovejas, hasta se ven más reales que algunas ovejas verdaderas. De veras, hermanos, a veces dices, oye, pero es que hablaba como oveja, balaba, y qué bonito balaba, qué bonito predicaba, qué bien se comportaba, no, era un excelente hermano, y resulta que era un lobo rapaz. No, y de la hermana o el hermano que decimos, ay, no, te parece que se me hace que no es hijo de Dios, y resulta que sí es. Ay, este hermano nos saca de casillas porque rebelde esto, y no cambia, y no esto, y no aquello, y resulta que sí es el hijo de Dios. Resulta que sí es oveja. Y el que parecía, resultó que era Demas, o que era Alejandro el Calderero, por no decir otros nombres. Así que, mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo nos dijo, estas ovejas hasta se ven más reales que las ovejas verdaderas. Balan, rumian, predican, hablan como ovejas, hablan cristianés, decía un pastor. No, ya hablan de una manera que, híjole, de veras que ya hasta que los pisas y aúllan. Pero estas personas que parecen ovejas, en lo secreto de sus vidas, en lo profundo de su corazón, su naturaleza sigue siendo la de un lobo rapaz.
Entonces, por más que parezca, ¿a cuántos pastores hemos conocido que según de sana doctrina y que han terminado en adulterio, han terminado abandonando a sus esposas y a sus hijos, han terminado incluso suicidándose, dejando el ministerio? Y de pronto dices, bueno, pues que no era de sana doctrina. Es que una cosa es que aprenda la sana doctrina y otra cosa es que sea hijo de Dios. Y lo hemos dicho, mis hermanos, no nada más porque yo conozco la sana doctrina quiere decir que soy hijo de Dios. Tengo que dar fruto. Fruto. Mucha gente han sido exhibidos como lobos rapaces por terceras personas, porque incluso sus familias, sus esposas, sus hijos les tienen miedo de decir, no, se me hace que si digo que es lobo rapaz, así me va. En lugar de que las esposas o los hijos deberían de ser los primeros que dijeran, no, ese es lobo rapaz, ese no. Yo me acuerdo de una persona que nos decía, pues ustedes dirán que es, pero no, yo lo conozco muy bien y no lo es. Y sí, al final vimos que aulló. Bueno, así que sus familiares son los que mejor los conocen y ellos deberían o pueden confirmar que sus frutos no son verdaderos o no son frutos de un hijo de Dios. Por eso, mis hermanos, nosotros debemos de caminar confiadamente cuando somos hijos de Dios. Yo puedo dejar mi celular ahí, mi esposa lo agarra y lo checa y lo ve y todo, y yo tranquilo, temblando. No, no es cierto. No, mis hermanos, ¿por qué? Porque ya hay una paz, una tranquilidad, una seguridad de lo que soy y de lo que hablo y de lo que vivo. Y así debe de ser con todos los que decimos que somos hijos de Dios. Yo no estoy caminando, híjole, a ver si no me ve alguien que estoy haciendo esto algo mal. No, mis hermanos. Caminamos confiadamente, caminamos como verdaderas ovejas del Señor. Y eso es lo más importante, vivir en la intimidad como oveja del Señor. Por esta causa, porque muchos parecen verdaderos, nosotros, o el Señor más bien nos dice, cuídense de esos que tienen apariencia de piedad. Cuídense de los que tienen apariencia de piedad. Mi esposa dice que cuando hablan, ay, manita, ay, hermanito, con unas caritas así muy dulces, tristemente terminan siendo lobos. Y no nada más hablando del cristianismo, sino también con la gente del mundo. ¿Y por qué? Tienen apariencia de piedad a aquellos que hablan como ovejas, porque al final sacarán las garras y los colmillos. Así que debemos de cuidar ¿de quién? De aquellos que no están dando fruto. Por eso al principio les dije que no podemos quedarnos sin dar fruto y menos quedarnos sin crecimiento. Debe de haber crecimiento. Cada uno de nosotros sabemos en dónde nos está fallando el fruto del Espíritu. Entonces vamos a clamar al Señor. Pero ten cuidado, que cuando tú le digas, Señor, dame paciencia, ¿qué crees? No te va a dar paciencia, te va a dar personas que traten contigo con tu paciencia. Te va a dar gente impaciente, te va a dar gente rebelde, te va a dar gente que quiera sacarte de tus casillas y le dice, Señor, es que yo te pedí paciencia. Pues yo te estoy ejercitando, mija o mijo. Yo estoy haciendo eso. Te estoy ayudando para que madures, para que crezcas, para que tengas esa paciencia que tanto me estás pidiendo. Por eso dice el Señor que a veces pedimos mal. Bueno, entonces dice la palabra de Dios que por los frutos nosotros los conoceremos. Incluso dice, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Mis hermanos, si sus frutos no son verdaderos, entonces, ¿qué es lo que están dando? Las obras de la carne. Y esas obras de la carne van a salir a relucir tarde o temprano. Si ustedes se dan cuenta, dice espinos y abrojos. Si ustedes conocen los espinos y los abrojos, esos no dan fruto. Esos pican, y pican bien feo. Yo traigo un piquete acá de ya muchos días, muchos meses, semanas digo. Entonces,
esos lobos rapaces no van a dar fruto. Y si llegan a dar fruto, son frutos de la carne que vienen siendo obras de la carne. Esas obras de la carne van a salir a relucir tarde o temprano. Por eso es que mucha gente dice, es que empezó bien y ahora mírenlo, está en la delincuencia, o ya ahora es homosexual. Si veíamos que era un niño que cantaba tan bonito, si veíamos que era un pastor que predicaba tan bien y resulta que violaba niños, o que estaba con otra mujer. Mis hermanos, es que al final las obras de la carne van a salir a relucir tarde o temprano. Debemos de tener cuidado con ellos. Ellos nunca van a dar fruto. Tarde o temprano se harán manifiestas algunas de las obras de la carne, como adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías, etcétera, y etcétera, y etcétera. Van a darlo. Al final, por más que tengan apariencia de piedad, por más que prediquen bonito, al final te vas a dar cuenta. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que observar? Es a ese que parece oveja. A ese que dice que es oveja, pero ¿por qué resalta más la obra de la carne que el fruto del Espíritu? ¿Será que verdaderamente es hijo de Dios? ¿O ya está en un crecimiento? Así que, mis hermanos, también debemos de tener cuidado, porque recordemos que no todas las obras de la carne van a ser notorias. O sea, no es de que luego, ya me di cuenta, ese anda en adulterio. No, ¿cuántos han pasado desapercibidos en su adulterio hasta después de 10, 20 años o 5 años o X tiempo? O en sus mentiras, o en sus borracheras, o en sus inmundicias. Pero tarde o temprano serán más notorias y es cuando podrán ser descubiertos. Todo sale a la luz. Todo sale a la luz. Dios se encarga de sacarlo a la luz. Así es. O sea, no va a ser de que, pasó desapercibido. Aunque al final muchos terminarán morirán y parecían verdaderos, pero no van a pasar por el ras de Dios. Acuérdense que Dios tiene un rasero. Dios va a pasar a todos por la plomada. Yo te pregunto, ¿conoces a alguien así? Alguien que parecía verdaderamente oveja y al final resultó un lobo rapaz. Yo conozco muchos, Conozco muchos, y no nada más en la televisión, sino como dice por ahí, casos de la vida real. Y eso que no mandé un promo. Así que es por eso, mis hermanos, que debemos de tener cuidado con aquellos que se dicen hermanos, pero que sus vidas son un caos, no son verdad. Y por eso es importante poner atención a lo que nuestro Señor Jesucristo nos dijo. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. ¿Quiénes son los que van a dar buenos frutos? Árboles buenos. ¿Quiénes son los árboles buenos? Los hijos de Dios. ¿Qué tipo de fruto vamos a dar? El fruto del Espíritu. Ahora, ¿cada cuándo vamos a dar fruto del Espíritu? ¿O cada cuándo vamos a dar un fruto bueno? Diario. Que hoy me enojé. Y inmediatamente, perdóname. Que no se ponga el sol sobre su enojo. Airaos, pero no pequéis. Que nada apague tu gozo. Pero el amor va sobre todo. El amor permanece hasta el fin.
Tenemos palabra, mis hermanos. La misma palabra nos lleva a dar el fruto. La misma palabra nos lleva al arrepentimiento. La misma palabra nos confronta. La misma palabra nos va limpiando, nos va lavando. Nada otra cosa nos puede lavar. Ninguna otra cosa. Aunque te laves con lejía, aunque te laves con jabón, aunque te sumerjas en el agua 20 veces. Ay, es que me tengo que rebautizar y bautizar y volverme a bautizar para poder ser salvo. No, el agua no te limpia. Es la sangre de Cristo la que te lava. La sangre de Cristo es la que te purifica. Y de esta manera vas a poder dar fruto. Así que, mis hermanos, ninguno de los buenos árboles puede dar fruto malo. Oiga, pastor, pero yo veo a cierta persona que es impaciente. ¿Es igual de impaciente cuando empezó a cuando hoy lo viste? No, pues ya no es igual. Gloria a Dios. Está en la etapa de crecimiento. Y va a llegar la etapa de la madurez. Entonces, mis hermanos, Dios es el que está tratando con cada árbol. Pero lo que sí te puedo asegurar es que un árbol bueno nunca va a dar fruto malo. Nunca, porque el Señor lo dice. Todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Así que tú sabes cómo andas con el fruto del Espíritu. Tú sabes cómo está tu fruto que estás dando. Estás en etapa de crecimiento, gloria a Dios. Y si no, pues hay que seguirlo regando. No hay que seguirla regando, hay que seguirlo regando. Así que si un árbol es bueno, nunca podrá dar frutos malos. O mejor dicho, no puede permanecer dando malos frutos. A lo mejor al principio daba malos frutos porque estaba siendo enseñado, porque estaba en la etapa del crecimiento, pero no puede permanecer ahí. El Hijo de Dios no permanece en el pecado. El Hijo de Dios no peca voluntariamente. El Hijo de Dios no está siempre pecando y pecando y pecando. El Hijo de Dios no practica el pecado. Lo dice la palabra de Dios, no yo. Entonces nosotros no podemos permanecer dando fruto malo y fruto malo y fruto malo siempre por toda una eternidad. Porque si yo sigo dando fruto malo, quiere decir que no tengo el Espíritu Santo de Dios. Debe de haber un crecimiento. Debe de haber un avance. Tenemos que avanzar. ¿Cuántas veces gritabas al día? 20. Ahora ¿cuántas gritas? 19. Bueno, y ahí vas avanzando. ¿Cuántas veces sentías odio y rencor? No, 10,000. Y ahora 200, 100, 50, 20. O sea, vas cambiando, ¿va? Dios te está transformando. Dios está transformando tu carácter, tu vida hasta llegar al carácter de Cristo. Porque tenemos una meta. Y únicamente vamos a llegar los hijos de Dios a esa meta. Amén. Así que mis hermanos, el árbol, si es que ha sido escogido para dar buenos frutos. Si tú has sido escogido, si tú has sido apartado para Dios, ¿qué crees? También has sido apartado para dar buenos frutos. Tienes que dar buenos frutos. No es que si quieres dar buenos frutos, tienes que dar buenos frutos si es que has probado la benignidad de Dios. Si eres hijo de Dios, tienes que darlos. O sea, no es de que si quiero, es parte de mi nueva naturaleza, lo hemos hablado. El águila no vuela porque tiene que volar, porque la obligan a volar, sino porque es su naturaleza volar. O una gallina no da huevos porque tienes que dar huevos, lo da por naturaleza. Así que mis hermanos, el árbol bueno ha sido escogido para que nada lo haga dar malos frutos y nunca dará lo que no es bueno. Se podrá equivocar, llegará a fallar, pero se va a arrepentir, va a pedir perdón y va a dar buen fruto. Y siempre dará buenos frutos. ¿Por qué? ¿Por qué siempre va a dar buenos frutos? Porque no puede dar otra cosa. No puede dar otra cosa, por su nueva naturaleza, no puede dar otra cosa. ¿Cómo es posible que no puedes perdonar
Si te dices hijo de Dios, es que no puedo perdonar. No, entonces no eres hijo de Dios. Porque el hijo de Dios tiene que perdonar porque es su nueva naturaleza. Oye, es que no lo puedo amar, me ha hecho tanto daño. No, entonces no eres hijo de Dios, porque el hijo de Dios ama. Con amor ágape. Amén. O sea, es algo, mis hermanos, que ya deberíamos de entender todos. Pero necesitamos a veces que Dios nos esté revelando y enseñando y confrontando y recordando todo en donde estamos fallando. Siempre un hijo de Dios o un árbol o un buen árbol siempre dará buenos frutos porque no puede dar otra cosa. El buen árbol, si llega a dar frutos malos, ¿qué creen que hace? Se arrepiente. Se arrepiente. O sea, ay, di un mal fruto. Me arrepiento de haber dado ese mal fruto. Pido perdón. Me voy a los pies del Señor, le pido que me ayude, que no puedo con ese carácter, que no puedo con esa falta de amor, que no puedo con esa falta de perdón, que no puedo con ese alcoholismo, que no puedo con ese, etcétera y etcétera. O sea, Dios tiene que transformar mi carácter porque Él me escogió para eso. Fuimos escogidos ¿para qué? Para buenas obras. ¿Y esas buenas obras cuáles son? El fruto del Espíritu. Así de simple. Fíjense, en Mateo 7:18, ahí donde estamos, Mateo, desde el principio del estudio, dice, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo, yo le agregué puede, ni el árbol malo puede dar buenos frutos. Si el árbol bueno no puede dar malos frutos, el árbol malo no puede dar buenos frutos. El árbol malo no va a poder por más que se esfuerce. Por eso necesita el arrepentimiento. Por eso necesita entregarle su vida a Cristo. Porque lo demás es obra de inmundicia, obras o trapos de inmundicia. Así que, mis hermanos, creo que está bien claro, ¿verdad? No podemos dar malos frutos. Es que yo conozco un hermano que siempre da malos frutos. ¿Qué crees? No es hermano. Pues sí, así de simple y sencillo. Oye, pero perdió la salvación. No, no perdió la salvación. Nunca ha sido hermano. Porque siempre está dando malos frutos. O sea, es bien fácil, mis hermanos. Y nuestro Señor Jesucristo por eso tomó como ejemplo a la higuera y a la vid. Todo árbol que no da buen fruto, ¿qué pasa? Es cortado y echado en el fuego. O sea, ¿qué es lo que pasa? Ay, perdió la salvación. No, era un árbol malo. Y como el árbol malo va a dar malos frutos, entonces lo único que le corresponde es el fuego eterno. Así es. Ay, Demas me desamparó y era tan buen hermano. No era hermano. Ay, Judas Iscariote, tan buen hermano que era. No era hermano. Sus frutos lo mostraron. Nuestro Señor Jesucristo, por eso es lo que dijo, es echado y cortado al fuego. Es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Tenemos que estarlos observando con lupa. Todo árbol plantado en la buena tierra o toda persona que antes era y hoy no lo es por medio de Cristo, porque el buen fruto no lo estás dando tú. Si tú te estás esforzando por dar buen fruto, ¿qué crees? No eres hijo de Dios. El fruto bueno tiene que florecer, tiene que salir, tiene que ser parte de tu esencia, parte de tu vida. Ay, nomás porque soy cristiano, si no lo ahorcaba. No, entonces no eres hijo de Dios. Porque el hijo de Dios ya no tiene esos pensamientos. El hijo de Dios dice, lo tengo que perdonar, Señor. Ayúdame a perdonarlo y amarlo tal como es. Porque por algo lo pusiste en mi lugar, cerca de mí. No se trata de dejar de ser lo que eras. Acuérdense muy bien de esto lo hemos dicho muchísimas veces.
no se trata de dejar de ser lo que yo era. No se trata de que era borracho, ya no soy borracho. Era drogadicto, ya no soy drogadicto. Era prostituta, ya no soy prostituta. Era homosexual, ya no soy homosexual. Era lesbiana, ya no soy lesbiana. No se trata de eso, mis hermanos. Porque para eso están los psicólogos, para eso están las experiencias, para eso están los lugares de autoayuda, para eso están los psicólogos, para hacerte dejar todo eso. No, mis hermanos. ¿Se trata de qué? De ser transformado. Se trata de ser transformado. La Biblia dice de esta manera, y es algo que a mí me gustó mucho cuando lo leí y lo volví a releer. Aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Proverbios 17:28. O sea, no quiere decir que porque el necio cayó, ya quiere decir que ya es hijo de Dios. No, hay mucha gente de verdad que no es hija de Dios y a veces hasta es más sabio que uno, es más prudente que uno, es más tranquilo que uno, pero eso no quiere decir que se va a salvar de la condenación. Será muy buena persona a simple vista, pero si no tiene a Cristo se va a ir a condenación. Entonces, ¿de qué le sirve que deje de tomar si se va a ir a condenación? ¿De qué le sirve que deje la prostitución si al final no va a entrar al reino de los cielos? ¿De qué le sirve dejar su homosexualidad si al final no va a entrar al reino de los cielos? Podrá ser la persona más excelente a los ojos humanos, pero a los ojos de Dios es simplemente un impío. Así que, mis hermanos, no se trata de, no, es que ya no tomo, ya no fumo, ya no se me antoja esto, ya no se me antoja aquello. Sí, pero ¿por qué? ¿Por tu carne o porque Dios te ha transformado? Qué diferente es, ¿verdad, mis hermanos? Así que vuelvo a repetirlo. Aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. No, es que debería de ver a fulano de tal desde que está en desde que se volvió ateo. No ha sido una persona excelente, ¿sí? Pero se va a ir al infierno, ¿sí? Con todo y su ateísmo. Así que, mis hermanos, no importa que parezcas buen árbol, porque todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Tiene que haber un fruto, el fruto más importante, que es el fruto del Espíritu. Si no hay fruto del Espíritu, no sirve de nada. Ahora sí, ya entendiendo todo esto, ya podemos empezar a reconocer, ya podemos empezar a ver el fruto del Espíritu, y ahora sí nos vamos con el último fruto de Gálatas 5:23. Dice así, porque el fruto del Espíritu es dominio propio o templanza. Hay algunas traducciones que le llaman templanza, hay algunas traducciones que le llaman dominio propio. Es lo mismo, mis hermanos. Y dominio propio es la capacidad, fíjate bien, la capacidad de controlar los impulsos y deseos de la carne. A ver, pastor, pero es que nosotros ya estamos en el Espíritu. No, mis hermanos, estamos en el Espíritu y en la carne. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Esta carne que quiere seguir haciéndome caer. Esta carne que quiere seguir deleitándose en las cosas del mundo. ¿Quién me va a librar de ella? El Espíritu Santo de Dios. Amén. Nada más. Pero de que la lucha sigue, la lucha sigue. De que sigue la pelea, sigue la pelea. Esta guerra constante va a estar hasta que lleguemos a la meta. Pero mientras estemos en esta tierra, vamos a tener que controlar los impulsos de los deseos de la carne. ¿Y cómo? Por medio del dominio propio. Anteriormente cada quien tenía su demonio propio. Ahora tenemos el dominio propio. Y gracias al dominio propio que Dios nos ha dado, podemos o tenemos la capacidad de controlar esos impulsos, esos deseos de la carne. Y no me diga alguien que ya no tiene los deseos de la carne. Y no me diga alguien que ya no tiene impulsos de gritar y hacer lo que antes. Sí,
El enemigo por ahí te ataca, el enemigo conoce tu pasado. El enemigo sabe de qué pie cojeas. El enemigo sabe de qué pie cojeabas. El enemigo conoce todo tu pasado y por medio de tu pasado te va a seguir atacando y atacando y atacando. Porque él, como ya sabe su futuro, quiere irse, que te vayas tú con él, perdón. Así que mis hermanos, el dominio propio lo veo yo de esta manera. Quiero aclararlo. Espero y tú también, y si no, pues Dios te lo va a ir mostrando. El dominio propio es el mayor fruto del crecimiento, ya que por medio del dominio propio podemos cumplir más fácilmente los demás puntos que vimos acerca del fruto del Espíritu. Por medio del dominio propio voy a tener gozo. Por medio del dominio propio voy a tener más amor. Por medio del dominio propio voy a tener tolerancia o paciencia. Por medio del dominio propio va a haber más amor, más paciencia, más benignidad, más mansedumbre, etcétera y etcétera. Así que el dominio propio yo lo llamo como el mayor fruto del crecimiento. El dominio propio o templanza te hace caminar mostrando amor, gozo, paz, benignidad, paciencia, etc. Oye, ¿cómo es posible que no te enojaste si ves todo lo que está pasando? Es que Dios me está dando dominio propio. Dios me está ayudando a la templanza. No tengo atole en las venas, sino que Dios está trabajando conmigo en mi dominio propio. Ese fruto del crecimiento, mis hermanos, el cual debemos de tener todos los hijos de Dios, desde el más nuevecito hasta el más viejo, se refiere a los cambios que se manifiestan en la vida de una persona que está bajo el poder del Espíritu Santo. El fruto del crecimiento se refiere a los cambios que se manifiestan en la vida de una persona que está bajo el poder del Espíritu Santo. ¿Sí entendimos, verdad? O sea, si yo no tengo el Espíritu Santo de Dios, no voy a poder crecer en el fruto del Espíritu Santo. Por eso es que el fruto del crecimiento se refiere a los cambios que se manifiestan en la vida de una persona que está bajo el poder del Espíritu Santo. ¿Estás verdaderamente seguro que el que te guía ahora es el Espíritu Santo, o sigue siendo tu carne, o sigue siendo tu conciencia? Porque un día, si sigues con tu conciencia, un día a la conciencia ya no le vas a hacer caso. Y puede quedar cauterizada tu conciencia. Si es tu carne, un día vas a terminar dejando todo y le vas a dar vuelo a la carne. El gusto a la carne. Por eso es que necesitamos estar seguros que estamos bajo el poder del Espíritu Santo. ¿Quién me guía? ¿Quién me lleva? ¿Quién me exhorta? ¿Quién me confronta? Tiene que ser el Espíritu Santo de Dios. Dar fruto de crecimiento, mis hermanos, implica un cambio de vida total, un alejamiento y aborrecimiento del pecado. ¿De verdad aborreces el pecado? ¿De verdad aborreces lo que antes eras? ¿De verdad te da pena o asco o vergüenza de lo que eras antes? De verdad, hermanos, llega un momento hasta que te da vergüenza hablar de lo que hacías. Quisieras que todo eso se borrara de tu mente, pero no, Dios te la dejó para que no te olvides de dónde te sacó el Señor. El Señor sí ya lo echó al fondo de la mar, pero muchos nos echamos el clavado, nos sentimos buzos. El fruto del crecimiento implica un cambio de vida, un aborrecimiento o alejamiento del pecado y, es lo más importante, una búsqueda y deleitarnos en el reino de Dios. Amén. Creo que lo hemos hablado también muchas veces, de que nosotros como ovejas
anhelamos ver un pesebre, un pesebre se llamaría de esa manera, lleno de paja, y deleitarnos en esa paja. Esa es nuestra meta, mis hermanos. Deleitarnos en el reino de Dios. Yo no sé, yo he escuchado a mucha gente que dice, pero es que no sé por qué me hice cristiano. No, entonces no eres cristiano. ¿Pero para qué dije que sí? No, es que no has dicho que sí. Ay, yo mejor debería de estar en el mundo. Es que estás en el mundo. Porque tu corazón sigue en el mundo, tu pensamiento sigue en el mundo. Tú estás en el mundo, pero crees que no. El decirnos cristianos no es ser cristianos. O sea, tenemos que tener ese anhelo, ese deleite, esa búsqueda del reino de los cielos. El reino de los cielos es mi meta, es mi deleite, es mi deseo, es mi anhelo, es mi búsqueda. Cada día quiero más sujetarme a la voluntad de Dios. La carne no quiere, pero el espíritu se deleita en eso. Mis hermanos, todo esto es mucho más que realizar buenas acciones. Es mucho más que cambiar de actitudes, de juicios y actitudes, dicen por ahí. No es cambiar juicios y actitudes, es transformar tu vida, la que tenías. Es un proceso de transformación interior que se manifiesta en la vida del cristiano exteriormente. Te lo vuelvo a repetir. Es un proceso de transformación interior que se manifiesta en la vida del cristiano exteriormente. O sea, cuando yo soy transformado, cuando yo soy hijo de Dios, el proceso de transformación es interior. Porque el Espíritu Santo de Dios entró en mí y empieza a mostrarse o manifestarse en mi vida exteriormente. Por eso la gente se sorprende. ¿Cómo ya 20 años y sigues con lo mismo? Sí, porque es que ahora ya estoy transformado. Ya estoy transformado. Yo no necesito estarme esforzando por dar buen fruto. Y es algo natural que inició desde adentro. Por eso el Señor dijo, yo transformaré su corazón de piedra en un corazón de carne. Yo daré de mi espíritu a cada alma que venga a mí. Amén. Así que mis hermanos, no se trata de ser religioso, no se trata de guardar la ley, no se trata de psicología cristiana, no se trata de autoayuda, se trata de Cristo. Se trata de arrepentimiento, se trata de Dios. Así es. ¿Sí? O sea, no es de ti, no es porque tú quieras, no es porque busques un buen psicólogo cristiano según ellos. No, mis hermanos. Ay, es que necesito consejería cristiana. Ay, es que no, mis hermanos, lo que yo necesito es a Cristo. Porque se trata de arrepentimiento de Cristo y de Dios. Se trata de aborrecer el pecado. No es de ya dejé el pecado. No, se trata de aborrezco el pecado. Cuando llego a querer buscar por la carne, buscar del pecado, decir, no, eso ya no. Ya no me veo, ya ahora sí que no me veo de ese lado, no. Se trata de huir de la tentación. Las tentaciones van al 1000 por 1, pero se trata de huir de ellas. Se trata de nacer de nuevo. Amén. Nacer de nuevo. Amén. Si no hay nacimiento nuevo, no hay aborrecimiento al pecado, mis hermanos. Así que debemos de ir, o es ir reflejando el carácter de Cristo cada vez más. Vuelvo a preguntar, ¿qué tanto me estoy pareciendo a Cristo? ¿Qué tanto? Me falta muchísimo. Gloria a Dios que lo reconozcas. Ejercítate en la piedad. Amén. Deja que el Espíritu Santo haga la obra. Porque el día que tú llegues y digas, no, yo ya me parezco a Cristo, dice el Señor que a los soberbios los mira de lejos. Así que mis hermanos, estamos lejísimos
de parecernos a Cristo, pero debe de ser nuestra meta, o parte de nuestra meta. Y hablando del crecimiento, mis hermanos, les vuelvo a repetir que el crecimiento no es de la noche a la mañana. Yo nunca en la vida he visto un árbol que hoy lo planto y mañana ya da fruto. Nunca en la vida he visto que una mujer quede embarazada y ya mañana tenga el bebé. Yo nunca he visto que un bebé recién nacido ya mañana sea una persona de 40 años. Y el Señor nos muestra todo eso también para que lo entendamos. De la noche a la mañana no es tu crecimiento, pero debe haber crecimiento. Debe haber crecimiento. Un verdadero hijo de Dios debe crecer como un bebé natural, como un árbol. Pero hay algo, mis hermanos, que quiero que vayamos a eso en Lucas capítulo 13. Hay algo triste que debemos de tomar en cuenta y no pasar por alto. Y ese algo es que no todos podrán dar fruto. Lucas capítulo 13, versículo del 6 al 9, dice de esta manera. Nuestro Señor Jesucristo está hablando. Dice así: dijo también esta parábola, nuestro Señor Jesucristo. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Entonces, él respondiendo le dijo, el viñador le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Mis hermanos, de verdad, esto lo deberíamos de analizar muy bien, porque es triste saber que muchos creen que son higueras, pero no dan fruto. Y para eso nuestro Señor Jesucristo también lo terminó diciendo: muchos en ese día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre, y el Señor les va a decir: apártense de mí, obradores de maldad, yo no los conozco. Es triste de verdad, mis hermanos, saber que muchos creen que son higueras, pero no están dando fruto. Y al final van a ser cortados. No los va a cortar el pastor, no los va a cortar la iglesia, no los va a cortar la denominación, no los va a cortar nadie. El Señor se va a encargar de cortarlos. Y es triste. Y duele, mis hermanos, porque de verdad, por eso es que Dios habla de esta manera, para que no seamos engañados por nosotros mismos. Es que yo sí soy higuera. Es que ¿por qué el pastor me dice esto? ¿Por qué me dice? No te lo estoy diciendo a ti. Dios está hablando en general. Si a ti te sientes agredido, entonces, pues mírate delante de Dios, no delante del pastor. Ve si verdaderamente eres hijo y si no tienes todavía la oportunidad de arrepentirte. Esa es la ventaja que tenemos cuando oímos la palabra de Dios, que podemos ir y arrepentirnos, mis hermanos. Porque hay mucha gente que dice: ay, no le hago caso, es el pastor. No es el pastor, es Dios el que te está hablando. Así es. Porque dice: y si diere fruto, bien. O sea, qué bueno. Entonces sí era hijo de Dios, pero estaba adormecido. No estaba en ese crecimiento, pero ya está dando fruto. Y el pastor es lo que dice: Señor, no los cortes. Regrésalos al camino, acércalos, que se arrepientan verdaderamente y que puedan dar fruto. Ese es el anhelo de un hijo de Dios también. Que los que ya conocieron la verdad regresen al camino.
Pero dice el Señor, pero ¿y si no? No, pues entonces córtala, Señor. Corta esa higuera. Yo no puedo hacer más. Duele, mis hermanos, es doloroso para uno como predicador, para uno como pastor, ver cómo muchos se están yendo al infierno porque no quisieron al Señor. Entonces, mis hermanos, necesitamos dar pasos de salvación, no pasos para nuestra salvación, no crecimiento para ser salvos, sino pasos porque ya somos salvos, crecimiento porque ya somos salvos. No te esfuerces por dar algo que no eres, da lo que ya eres. Si eres una higuera vas a dar higos, si eres una vid vas a dar uvas, vas a dar fruto. Pero los abrojos no pueden dar fruto, los espinos no pueden dar fruto, mis hermanos. Así que el fruto del crecimiento es el fruto del Espíritu y es la muestra de que somos verdaderamente hijos de Dios. Y con esto casi termino. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. ¿Qué es lo que permanece en tu corazón? ¿Qué es lo que permanece en tu mente? Ay, no, ya mejor me voy de aquí, porque siempre me están pidiendo que me arrepienta. Siempre están pidiendo que me comporte como hijo de Dios. No me dejan ni siquiera respirar. El que permanece es el Hijo. Si ustedes permanecen en mi palabra, dijo Jesús, serán verdaderamente mis discípulos. Se trata también de permanecer, mi hermano, mi hermana. Porque para que un árbol pueda dar fruto, se necesita que el que lo cuida debe estar todo el tiempo en constante protección, pero también el árbol tiene que estar en constante trabajo de dar fruto. Así es. Constantemente. Les hablaba yo hace 8 días de mi higuera que tengo acá enfrente. Cada tercer día, cuarto día que voy, recojo fruto. Y no falta el día que voy y que no empieza ya a dar otro fruto. Le digo a mi esposa, en 2, 3 días ya iré otra vez. Hoy fui y ya muchos pajaritos ya me habían ganado. Porque no fui ayer. Como ayer llovió, dije mañana. Y hoy fui y ya había frutos comidos por los pajaritos. Pero la higuera sigue dando fruto. Amén. ¿Por qué? Porque es higuera. Entonces, ¿por qué no damos fruto nosotros si decimos hijos de Dios? Tenemos que dar fruto. Fruto natural, fruto. Es algo natural, mis hermanos, que tenemos que dar. Es constante nuestro dar. Así que, si es que no estamos dando fruto, pues hay que volver a regar esa plantita. ¿Y cómo la riego? Ahora sí que ¿cómo la riego? Pues a través de la palabra, mis hermanos. Estamos regando por medio de la palabra, por medio del conocimiento de la palabra, se está regando esa planta. ¿Y hasta cuándo? Hasta que dé fruto. Y cuando empiece a dar fruto, ¿qué creen? Va a seguir dando fruto. Va a seguir dando fruto. Eso es permanencia, mis hermanos. Así que, ya para terminar ahora sí, yo te pregunto, ¿estás siendo enseñado o estás siendo domesticado? ¿Qué está haciendo en ti? De verdad, mis hermanos, necesitamos estar bien seguros que somos hijos de Dios y el fruto del Espíritu va a ser o va a salir por naturaleza y va a estar en esa etapa de crecimiento hasta llegar a la madurez y poder ahora sí hablar de esa meta que necesitamos cada uno de nosotros anhelar. Yo no sé tú qué anhelas en este mundo y qué anhelas en el mundo venidero o en el reino venidero. Yo no sé qué anhelas, pero el que da buen fruto tiene una meta y todos los hijos de Dios tenemos una meta la cual anhelamos. Pablo lo dijo de esta manera:
Yo quisiera ya estar en la presencia del Señor, pero por amor a ustedes, yo también quiero seguir aquí. Pero para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vamos a orar, mis hermanos.